Puede ser, no lo sé, ya veremos. Cuando saquemos la cuenta con exactitud, vamos a saber cuántos somos y luego cuántas sillas podemos poner. Pero vamos a hacerlo solo y exclusivamente si fuera necesario. Si nos apretamos, hacemos una sola reunión para, bueno, mantenernos en la línea de acción. Pero tranquilo. Lo que sí que necesitamos es que usted esté apercibido para tomar conciencia de la estrechez que vamos a vivir por este tiempo. Pero todo con un propósito. No pierda de vista que vamos al sueño de Dios. No lo pierda de vista. Que nuestra estrechez tenga sentido, que tenga futuro, que tenga razón. Entonces esa es la conciencia que quiero despertar, que por cierto vamos a estar estrechos. Vamos a tener un buen auditorio porque este lugar es amplio y más quitando toda la pasarela vamos a poder caber más. También en algunos casos tendremos que poner algunas sillas más pequeñas, un poquito más incómodas, pero tengo muchas ganas de incomodarles un poco. Porque si no nos quedamos aquí para siempre. Y esa no es la idea. La idea es salir al sueño de Dios. Salir al nuevo lugar. Y ese nuevo lugar nos va a crear cambios. Los cambios casi siempre traen cierto caos. Pero los caos traen una salida exitosa de crecimiento y de bendición. Entonces, tranquilo. Todos los procesos son así. Los procesos son así, que primero te incomodas, que se crea un caos, una circunstancia complicada, pero sale airoso. Así es el invierno, que siempre termina en la hermosa y colorida primavera. De manera que tranquilo, vamos a vivirlo juntos, vamos a estar atentos a todo esto y quiero que durante estos días, no solamente, porque ¿saben qué? Las cosas que suceden en la iglesia no suceden de forma física por las estructuras. Yo no sé cómo el Señor marca las vivencias estructurales y físicas también en el carácter espiritual, porque somos integrales. No somos solo físicos, no solo somos almáticos, sino también somos espirituales. Y es ahí donde tenemos que ver que Dios nos está llevando a cambios. Y a cambios espirituales, sustanciales, a cambios eternos. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado, un compromiso. Y esta mañana yo le quiero hablar de uno de los temas más importantes que aparecen en las Escrituras, que es, tenemos promesas. Y vamos a la palabra de Dios, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Preste atención a este profundo pasaje bíblico que dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo es la fe que hemos alcanzado? Preciosa. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? ¿Qué nos ha dado? Preciosas, otra vez, y grandísimas. Ahora le añade a la precioso de la fe, le añade otro término, precioso, pero también le agrega grandísimas y le pone promesas. De eso vamos a hablar hoy, acerca de dueños de grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Queridos hermanos, como les acabo de decir, somos dueños de promesas. Yo tenía alrededor de unos 7 años, creo 7 años. Era un niño y resulta que mi mamá me escuchó porque le comenté que tenía muchas ganas de tener una bicicleta de hierro ya. Había tenido bicicletas plásticas y de arronzar y cosas por el estilo, pero ahora quería una bicicleta sin rueditas.
y en la tienda de Santo, un italiano que estaba por ahí cerca de mi casa, vendía bicicletas. Y entonces le dije, madre, cómprame una bicicleta. Y ella me dijo, si te aprendes la tabla de multiplicar, te compro la bicicleta. Eso me lo dijo a eso de las 8 de la mañana. Aquel fue un gran día, un día de intensidad. Ya que sepan que siempre he sido así intenso en algunas propuestas. Pero fui a la tabla que estaba en las libretas esas antiguas que tenían la tabla de multiplicar atrás y la cogí desde la mañana hasta en la tarde. Cuando era las 6 menos cuarto de la tarde, fui con esa libreta y le dije a madre, ya me lo sé, pregúntamelo. ¿De verdad que te lo sabes? ¿Pero cómo? Toda la tabla de multiplicar me la sé. Pregúntamelo. 4 por 3, 5 por 8, 7 por 6, 8 por 8, 9 por 3, 9 por 9, 9 por 1, 7 por 5. Me hizo no fallé ni una. Y le dije, vamos a comprar la bicicleta. Vamos donde Santo a comprar la bicicleta. Y me dijo, pero faltan 10 minutos, ya va a cerrar. No. Él cierra a las 6. Y está ahí al lado, así que vamos. Dice, pero mira cómo estoy. Pero tú me lo prometiste. ¿Tú me lo prometiste, sí o no? Sí. Vamos. Pero mira la hora. No, vamos. Vamos, porque tú me lo prometiste. Yo las contesté todas bien. Sí, vamos. Yo me sé la tabla de multiplicar, así que cómprame mi bicicleta. Cómprame mi bicicleta. Aquel día a las 6 menos 10 fuimos para Casa de Santo. Llegamos ahí a las menos 5, porque estaba a 2 calles de mi casa. Resulta que ahí estaba Santo esperando una hermosa bicicleta pequeña, ¿no? Pequeña, azul. No me voy a olvidar nunca de mi bicicleta. De rueda de aire, no era plástica ni nada de eso. Ya, una bicicleta en condiciones, sin ruedines. ¿Y saben qué? Era hermosa. A las 6 y 10 minutos salimos de ahí de haber hecho la compra. Yo tenía mi bicicleta. ¿Saben qué? Las promesas son muy importantes en la vida, pero cuando hablamos de las promesas en la Biblia, se convierten en esenciales, en parte de la esencia divina, porque Dios es un Dios de promesas. Y de hecho llega hasta tal nivel en la teología el tema de las promesas que a Cristo se le llama la promesa. Al Espíritu Santo se le llama la promesa. Es que Dios es Dios de promesas. Por eso cuando la Biblia nos examina en las promesas que hacemos, dice, cuando hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Porque Dios promete y cumple. Y usted debe ser hijo de Dios y prometer y cumplir. Porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Es tremendo cuando habla de eso. ¿Sabe por qué le da tanto énfasis? Le da énfasis a razón de que Dios es Dios de promesas. Y cuando hay cosas que se han prometido y son incumplidas, violentamos la esencia divina. Fíjese que hasta tal punto llega la cosa. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es? Es un anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno a una persona. También se puede decir que es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que le creen. De repente entra en la escena de las promesas en el ámbito bíblico el término para los que le creen. Porque fe, esperanza y promesas van de la mano, caminan juntos de la mano en la esencia teológica. Cuando hablamos de fe, va de la mano con esperanza, pero fe y esperanza acuden hacia la promesa,
hacia la promesa que se hizo y caminan juntos hacia su cumplimiento. Por eso la fe es futurista, igual que la esperanza es futurista, igual que la promesa es futurista. ¿Se da cuenta del asunto? Es esencialmente hermoso. Ahora, la palabra de Dios dice, cuando Dios hace promesa, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Él cumple lo que promete. Así que la gente que no cumple sus promesas o que sencillamente obvia las promesas, la Biblia los llama insensatos. Falta de sensatez. La palabra de Dios nos dice claramente en Eclesiastés 5:4, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios sí cumple. Diga conmigo, Dios sí cumple. Esto es esencial. Mire, cumple lo que prometes. Dice Eclesiastés 5:4. Eso es importante, porque si Dios sí cumple, entonces usted tiene que cumplir. Ahora, no solamente hemos visto qué es una promesa, que ya todos la sabemos. Todos sabemos lo que es una promesa. Sino de dónde viene ese tema básico de las promesas. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, encontramos en los orígenes de las Escrituras, en los primeros capítulos, se da pie a algo que Dios entra en la escena y promete cosas. Por ejemplo, Dios promete a Adán y a Eva que les va a multiplicar y les va a ayudar en el propósito de llenar la tierra. Dios promete a Noé que no va a volver a inundar el mundo con agua. Pero hay una primera mención acerca de alguien que es llamado a salir de su tierra. Y se trata del patriarca Abraham. Dios lo llama, era un caldeo. Abraham era un caldeo. Por lo tanto, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de un extranjero politeísta, digo, que tenían muchos dioses ahí en su pueblo, que adoraban de toda cosa, que vivía muy lejos de la tierra que ahora es Israel y que en aquel momento era la tierra de los cananitas, que habían ahí diferentes pueblos originarios, pero Dios los llama desde Caldea, que era la zona de Babilonia, y desde ahí los saca hacia un lugar que el Señor le mostrará. Y ahí comienza una de las más importantes promesas que llegan hasta nuestros días. Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios pone sobre la vida de Abraham una promesa, no solamente personal, que evidentemente comienza con una promesa personal, porque hay promesas personales, hay promesas familiares, hay promesas corporativas, hay promesas celestiales, hay promesas terrenales, hay promesas condicionales y hay promesas seguras que se cumplen en todo. Entonces, las promesas no es un tema sencillo de compartir porque es amplio. No obstante, hoy yo les quiero dar un esbozo de ese asunto y partiendo desde el área de lo que es y de las primeras personas que tuvieron promesas importantes y que esas promesas fueron impresas en la vida de un hombre llamado como Abraham, ahí comienza una promesa grande de bendición para todo el mundo. Digo que se le dijo a Abraham que Dios le iba a bendecir y que esa promesa iba a llegar a ser mundial y que iba a trascender las edades. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso estaba incluyendo América, estaba incluyendo Europa, estaba incluyendo Asia, África,
Oceanía, estaba incluyendo el mundo entero. Por lo tanto, ahí encontramos al padre Abraham diciéndole: Dios, te voy a bendecir y voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas del cielo, como la arena que está en el mar. Así será tu descendencia. No la vas a poder contar. Entonces, basado en esa promesa, cuando Dios dice que va a bendecir a nuestras generaciones, cuando Dios dice eso, sencillamente dice que en ello nos va a sostener, nos va a sustentar, nos va a proveer, nos va a sanar. Y Dios se convierte de alguna manera en el Dios de las promesas. Pero fíjese que el tema se hace más patente todavía cuando a Abraham, el primer llamado, que por cierto las primeras menciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos dejan ver lo trascendente del asunto. Y de forma que Dios llama a Abraham y Abraham, por confiar en el llamado, se convierte en amigo de Dios. Pero no se convierte Abraham en amigo de Dios, sino Dios se convierte en el Dios de Abraham. Y esto me gusta mucho porque es muy significativo. No es igual el Dios, el Mauro de Dios que el Dios de Mauro. No es igual. Se le da una connotación de que Dios mismo se autollama: yo soy el Dios de Abraham. Y eso es muy significativo, no es cualquier cosa. Que Dios se presente. ¿Quién eres tú? Yo soy el Dios de Abraham. ¿Ah? ¡Wow! ¿Qué importancia tiene Abraham? Porque tiene a Dios. ¿Y sabe cómo lo conquistó? Bueno, porque fue llamado y porque Dios le hizo promesas y él las creyó. Y entonces, ¡clac!, se amalgamó. Se hizo una sola cosa con Dios. Se unió. Y nosotros, viendo lo que sucedió, eso no se quedó allá, sino que esas promesas que Dios le hizo a Abraham vinieron hasta nuestros días. Sencillamente, sabiendo lo que son las promesas y que son diferentes, encontramos entonces la promesa de Dios a Abraham. ¿Y cómo llega a nosotros esa promesa? Vamos a mirarlo en Gálatas. Gálatas capítulo 3, fíjese, para leerlo y poder ahondar un poco en todo esto, porque es muy significativo. En Gálatas capítulo 3, versículos del 14 en adelante, hay cosas que vamos a leer juntos, porque si hoy estamos atentos y nos cogemos esta palabra, nuestra vida nunca más será la misma. Se lo aseguro. Se lo aseguro esta mañana, que si usted entiende esto y comienza a poner la promesa de Dios por delante de su vida va a cambiar. Mire lo que dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. Nosotros somos los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos, ¿qué? La promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es. ¿Quién es la simiente de Abraham? Entonces, dice el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesús. ¿La promesa es por quién?
O sea, ¿cómo se obtiene la promesa? Por la fe. ¿Por la fe en quién? Ahí lo está diciendo. Yo les estoy haciendo repetir lo que está ahí. Fuese dada a quienes. O sea, la fe de Abraham ahora nos es por Jesucristo que la obtenemos. ¿Por qué? Por la fe. La fe de Abraham nos fue dada a nosotros, los creyentes, porque confiamos, creemos. ¿Entendido? Es muy importante que entienda eso. Es muy importante. No es por el cumplimiento de la ley. No es por el cumplimiento de los mandamientos. No es porque usted tiene que hacer y hacer y hacer. No, no, no. Es porque usted tiene que creer, creer y creer. Entonces, una vez que se le dio a Abraham, nació de Abraham Cristo, y los que creemos en Cristo tenemos el cumplimiento de la promesa porque creemos, porque somos creyentes. Ahí está, te lo dice, dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Saben, hermano? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y termina diciendo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Hasta dónde era? Hasta el 29. Dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el último versículo es, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos. Diga conmigo, herederos, según la promesa. O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que se cumplió en Jesucristo, que se obtiene por la fe, es mía. Es mía y tuya y de todos los que creen. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham entonces? La promesa que Dios le hizo a Abraham es una promesa completa, ya se las dije antes. Te bendeciré. Diga conmigo, te bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, te bendeciré y tú serás de bendición. ¿Qué quiere decir que Dios me bendice? Bueno, Dios me bendice, número uno, con salvación. Es una promesa de Dios. La Biblia dice que nosotros por fe en Jesucristo somos salvos. Que todos los que creen en Cristo son salvos. ¿Usted lo cree o no? Claro. La Biblia dice que nosotros tenemos una promesa de salvación. Usted a lo mejor no la está disfrutando porque no la cree, porque no la conoce. La realidad de esto es que hay promesa de salvación. Mire, se la voy a comentar lo más rápido que pueda. En Génesis 3:15 hay un versículo que se llama el protoevangelio, que es un evangelio diminuto, pequeño, porque está concentrado en una promesa. Y dice, porque, ahí está, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dejémoslo ahí en la pantalla. Le explico. Se está anunciando allí de que un día una persona que nació de mujer, o sea, un hombre nacido de mujer, va a pisar la cabeza de la serpiente, el cual es Satanás. Un hijo de mujer va a pisar la cabeza de la serpiente, el cual es Satanás. Eso es estrictamente el evangelio en miniatura. Es la victoria de Cristo sobre el mundo de las tinieblas, Satanás y sus secuaces. ¿Dónde aparece eso? Evidentemente se desarrolla en todas las páginas de las Escrituras y lo podemos encontrar entre otros lugares. Por ejemplo, podemos encontrarlo claramente en Colosenses 2:15. Mire lo que dice. Colosenses 2:15. ¿Qué dice? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí tenemos a Cristo en la cruz, triunfando contra todas las potestades del infierno. ¿Qué le parece? Eso sí que merece un aplauso. Eso sí,
Porque Él es el vencedor. Él es el vencedor. Pero ¿dónde estaba eso? Era una promesa que se le dio al hombre. Se le dio al hombre una promesa. Cuando cayó en el pecado, Adán y Eva estaban hundidos en la miseria, estaban hundidos en la desesperación espiritual. Pero Dios le da una promesa. Porque la simiente de la mujer, Él va a pisar, aunque le vaya a costar herida, ella te va a hacer daño en el calcañar, pero tú le vas a pisar la serpiente. Ese daño en el calcañar está hablando de la cruz, del sufrimiento de Cristo. Pero esa victoria conseguida por Cristo en la cruz está hablando de pisar la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, la promesa del protoevangelio se cumple en Jesucristo. Ahora, esa promesa viene a nosotros y a los que creen. Dice la palabra, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted y yo, cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros somos salvos a través de la fe y es una promesa de Dios para nosotros. ¿No le dijo acaso el apóstol Pablo al carcelero de Filipo: cree tú y serás salvo tú y tu casa? Es una promesa. Y es una promesa para los creyentes, condicionada por la fe. Es una promesa para ti. Si crees, serás salvo. Da igual de dónde vengas. Da igual lo que hayas hecho en el pasado. Si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él derramó su sangre para perdonar tus pecados, que Él pagó el precio de tu miseria, de tu mal, de tu rebelión, de tu pecado cualquiera que sea, entonces eres salvo. Y es una promesa. ¿Amén o no? Pero no solamente hay promesa de salvación, también hay promesa de provisión. De que en mi alacena, de que en mi nevera va a haber alimento. Bueno, hay algunos que dicen: no sé, pastor, estoy sin trabajo hace días, no sé qué hacer, no consigo. A lo mejor es que no tienes en cuenta la promesa de Dios. A lo mejor es que estás poniendo antes las circunstancias físicas que las promesas espirituales. Tal vez no te has acordado que Dios se comprometió contigo, que te hizo una promesa de provisión. La Biblia habla acerca de esto y lo dice claramente. Dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. La Biblia dice claramente: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora yo te pregunto, ¿la voluntad de Dios es que tú pases hambre o tengas alimento? ¿La voluntad de Dios es que tú estés enfermo o sano? ¿La voluntad de Dios es que tú estés separado de tu esposa o unido con tu esposa? ¿La voluntad de Dios es que la familia esté esparcida o junta? Ah, te sabes la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es sensato. La Biblia dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted es una persona mala y todavía quiere cosas buenas para sus hijos, ¿cuánto más Dios? Ahora, la cosa es que algunas cosas nosotros desconocemos. Por ejemplo, nosotros alguna vez pensamos que Dios nos puede hacer pasar por circunstancias complicadas hasta la extenuación. Y no es así. Mire, imagínese que usted le quiere enseñar a su hijo de 2 añitos que los enchufes no deben metérsele los dedos. Pero usted, para enseñarle, le coge la manito y le mete el dedo del niño en el enchufe. Y después le dice: viste, yo te lo dije. Que no metas el dedo ahí, ya sabes. Claro, ya no lo va a volver a meter nunca más. Dice: cuidado con los coches hacen daño. Usted coge al niño y lo tira para un coche, ¡pam! Dios no es así. Dios es así. No. Dios no quiere que a usted le suceda accidentes.
Dios no quiere que usted la pase tan mal. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué sucede? Por nuestro pecado, por nuestra ignorancia de Dios, por nuestra realidad de no comprender lo bueno de Dios, la bondad de Dios. Entonces le añadimos a Dios cosas que no son de Dios. Y son las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de la ignorancia de las promesas que Dios nos ha hecho. Y cuando eso sucede, nos va mal. ¿Por qué? No solamente ignoramos lo que Él ha dicho al respecto de nosotros, sino que encima lo culpamos. Somos el colmo. Pero Dios nos prometió provisión. Y Él dice, ¿sabe qué dice Dios? Nos enseña claramente, y es un versículo que no lo sabemos y que deberíamos repetirlo cada rato. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor, nada me faltará. Él me va a proveer, Él me va a ayudar. Pero resulta que eso la mayoría de las veces no está en nuestro vocabulario. ¿Y qué sucede con eso? Que nos enredamos mucho y hacemos que lo físico, lo temporal, lo almático, lo público afecte nuestro comportamiento, ignorando sus promesas, no teniendo en cuenta su palabra que no caerá por tierra. Su palabra no caerá por tierra. De manera, hermanos, que cuando hablamos de los Gálatas, ellos están diciendo que las promesas de Dios hechas a Abraham se han de cumplir en la vida del creyente. Dios no solamente ha decidido bendecirnos, sino bendecirnos de tal manera que podamos ser de bendición a otro, porque es la promesa de Dios. Hay promesas para nosotros de multiplicación. ¿Saben que hay promesas para esta iglesia de crecimiento? Si usted está aquí, Dios prometió que nos va a bendecir y que nos va a multiplicar. Él lo prometió. Entonces, si Dios prometió que nos va a multiplicar, vamos a pensar en un pequeño templo o en un gran templo. En un gran templo. Porque si no, no cogemos. Dice, no, pastor, pero ya estamos bien así, podemos hacer aquí varios. Si nosotros no caminamos hacia el cumplimiento de las promesas, si no vemos con claridad lo que Dios nos tiene y caminamos hacia ello, nunca lo tendremos porque no estamos actuando en fe. Una señora en las Islas Canarias, un día le visité y les pregunté que si tenían niños. Me dijeron, no, no tenemos niños. Ah, pero ¿y esa foto que tienes ahí en la nevera? Yo vi una foto de ella en la nevera con un embarazo así grandote. Y yo le dije, ¿y esta foto? ¿Qué pasó? ¿Perdiste el bebé? No, pastor, es que yo la he puesto allí porque estoy confiando que Dios me va a dar un bebé. Y recorté de una revista a una señora que estaba así embarazada y recorté de una foto mía una cabeza y se la puse y ahí la tengo, confiando que Dios me va a dar un bebé. Bonito, ¿verdad? No es loco, no es loco. Es fe en acción. Es un acto de fe, un acto profético. Y la verdad, cuando uno conoce las promesas de Dios y caminas hacia ella, te encuentras en esa realidad, porque es exactamente la realidad que vivió nuestro padre Abraham, que la Biblia dice que por su fe fue justificado, que la fe de Abraham le justificó. Y la palabra dice en Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Quiero decir que confiando en lo que Dios ha dicho, confiando en lo que Dios ha hecho, nosotros podemos caminar en la firmeza de que recibiremos su cumplimiento. Escúcheme una cosa. Abraham se vio y vio un viejito de 100 años. Y dice, estando ya casi muerto, así dice la palabra, estando ya casi muerto, porque él se miró y se vio los pellejitos, se vio la piel toda estiradita, se vio flaquito y creo que vio algunas partes de su cuerpo ya muertitas. Y Dios le dijo, no, pero yo te voy a dar un hijo. Y él pensó enseguida en el siervo que estaba en su casa, el que le servía. Ah, pues será a través de mi siervo, porque antes las familias tenían familia también de los que nacían en su casa.
Entonces eran como hijos, digamos así. Pero Dios le dijo, no, de tu sangre, de tu semen. Pero si yo estoy casi muertito, ¿cómo? Y miró a Sara, y Sara tenía 90 años. Era una hermana pasita, una hermana muy arrugadita, muy viejita. ¿Saben qué, hermano? ¿Cómo? Es lo mismo que nos sucede ahora frente a las promesas. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos dinero? ¿Cómo lo vamos a hacer si fuerza financiera no hay ninguna? ¿Cómo? Ahora, ¿en qué nos vamos a fijar? ¿En qué nos vamos a fijar? ¿A la posibilidad física? ¿A la posibilidad humana? ¿A la posibilidad bancaria? ¿A la posibilidad política? ¿A la posibilidad mundial económica? Fracasaríamos de seguro, porque entre otras cosas a Dios no le agrada lo que no es de fe, porque lo que no es de fe es pecado. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Pero la mayoría de las veces nosotros estamos mal, hundidos en la miseria, deprimidos, angustiados, muy afligidos. Estamos muy desesperados porque no confiamos en lo que Dios prometió. No confiamos en lo que Dios prometió, sino que vemos, y según vemos, actuamos en consecuencia. Y nos viene la preocupación, la desesperación, porque no somos capaces de, en los ojos de la fe, contemplar la promesa. Y es allí donde nos hundimos. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Las aguas se habían convertido en sólidas por la palabra. Jesús le dijo, ven. Y él comenzó a caminar, salió de la barca y comenzó a caminar. Pero cuando miró las olas y el viento, dice la Biblia que comenzó a hundirse. Lo mismo nos sucede a ti y a mí. Cuando vemos el mundo físico, cuando contemplamos la realidad del mundo, la realidad visual, perdemos de vista la realidad espiritual de sus promesas. Entonces tenemos que aprender a caminar, a andar, a visualizar la promesa antes que lo físico, antes que las realidades, antes que lo que hay. Porque el médico puede decir, esto no hay remedio. Y Dios puede decir, yo soy Dios de milagros. Claro. Otra ilustración bíblica. El pueblo estaba en el desierto. En el desierto no había carne. Y ellos dijeron, tenemos ganas de carne porque estamos cansados del conflay. Estamos cansados de la hojuelita esta que cae del cielo todos los días. Maná, 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 maná. Queremos carne. Y Dios le dice al pueblo, les voy a dar carne. Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Aquí? No, no creen. Verán, le voy a dar tanta carne que le va a salir la carne por las narices y por los oídos. Y dice la Biblia que Dios envió una nube de codornices. Y hacían montones. Y comieron codorniz hasta que se hartaron de codorniz. Y dijeron, preferimos conflay. ¿Sabe qué? Es espectacular cómo Dios es capaz de en el desierto hacer salir agua, traer carne, que puedan nacer cada mañana el maná que se llama pan de reyes. Saben, hermano, de la nada Dios es capaz de sacar algo. Ayer me llegó por la mañana un testimonio. A los que reparten café en la evangelización de los sábados por la mañana, se les había terminado el café. Y resulta que una hermana de fe oró, Señor, danos café para poder repartir. Y habían comprobado una y otra vez y varias veces que el café se había terminado. Pero una vez que oraron, volvieron a probar y el termo estaba otra vez lleno. No sé si usted lo cree, pero Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de milagros y de milagros sencillos. Pero Dios tiene un milagro para usted a su medida, a su necesidad. Lo que sucede es que tenemos promesas para verlo y tenemos que caminar en esas promesas. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que confesar que las promesas de Dios son sí, son amén. El Dios de Abraham es el Dios que promete y cumple.
la Biblia habla acerca de este personaje que se sostuvo como viendo al invisible. Y así son las promesas. No las vemos, pero las esperamos y llegarán porque son de Dios. Pero no solamente dice eso, sino que dice que él luchó en esperanza contra esperanza. Y estuvimos con la pastora mirando esto, esperanza contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¿Qué es esperanza contra esperanza? Mire, en el término griego, esperanza quiere decir excluye lo sobrenatural y quiere decir inseguridad de futuro. En el término griego, los griegos cuando traducen esperanza es inseguridad de futuro. Ahora, cuando se traduce esperanza en hebreo, lo que quiere decir es expectativa de que las cosas saldrán bien, pues Dios es fiel. ¿Cómo lo quiere traducir usted? ¿En griego o en hebreo? Las cosas saldrán bien si nosotros esperamos en el Señor. Las cosas saldrán bien. ¿Saben? Miedo es fe en las cosas que van a salir mal. Miedo es fe en las cosas que van a salir mal. Por eso hay 365 veces no temáis. Mis hermanos, la realidad de esto es que Abraham se enfrentó a los hechos. No fue escapista. No fue escapista. Hermano, no vamos a escaparnos de la realidad. No se trata de escapar de la realidad. Abraham se miró, viejito, estoy viejito, yo no puedo. Y eso es una verdad contundente, absoluta. No nos vamos a negar a la verdad visual. No nos vamos a negar a la realidad. Nosotros no somos escapistas de la realidad. Las cosas van mal en el matrimonio, pastor, las cosas van mal. Mis hijos no se están portando bien. Mis resultados económicos no están cubriendo con la expectativa de las facturas. No, yo no te estoy diciendo que seas tonto, ni escapista, ni que seas iluso. No se trata de eso. Se trata, número uno, de conocer lo que Dios dijo al respecto de tu situación. ¿Qué dijo Dios? Atención. ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde está la promesa para mí? Yo abro mi alacena y digo, ¿verdad? Veo ahí, digo, la alacena está vacía. Abro la nevera está vacía, pastor. Yo miro la cuenta, me lo miro por el banco, el móvil, uy, menos no sé cuánto. Vale, esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto de mi cuenta? ¿Qué dice la Biblia sobre mi nevera? ¿Qué dice la Biblia sobre mi familia? Voy a buscar la promesa. Voy a buscarla. Y dice sobre la nevera, dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, esto es lo que tu palabra dice sobre mí. Yo he sido justificado en Jesucristo, así que soy justo. Y tu palabra dice que voy a tener pan. Tu palabra dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Tu palabra dice que por las llagas de Jesucristo he sido sanado. Tu palabra dice que esta promesa es para mí. Tu palabra dice, es la primera cosa que voy a traer a mi pensamiento. No voy a traer la idea de que me da en la televisión un señor que dice que la economía va a la catástrofe total, que nos vamos a morir todos de hambre en la calle, que mis hijos van a pasar necesidad profunda, que viene la pandemia, que ya comenzó otra vez en China, pronto llegará aquí y va a acabar con todo. No hay viejo que quede ahora y van a morir. Bueno, si eso dicen los especialistas, ¿qué dice tu palabra? Tú eres escudo para los que en ti confían. Tú eres muro alrededor de los que creen en ti. Tú eres mi refugio. Tú eres mi escondedero. Tú eres mi protección, sombra a mi mano derecha. No me fatigará el sol, ni la luna me cansará. No. Los que esperan en ti levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.
Yo soy tu hijo, Señor, y tú me vas a cuidar. Esa es tu palabra. Lo primero es que yo me doy cuenta que cuál es la promesa que yo necesito para mí. La busco, la leo y la entiendo. Y luego no solamente la entiendo, la llevo a mí. Parece el salmista David, dije, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los guardo en mi corazón, los atesoro para mí. Y luego comienzo a repetirlos. Los digo, no dijo, viene por ahí en camino el virus. Por ahí viene la catástrofe mundial. Los caballos ya se están acercando. Oigo el galope. No, hermano. Yo digo a las personas que hay un futuro prometedor para la iglesia. Que para cada familia de la iglesia hay bendición este año. Que este año el Señor se levantará para dejarse ver como nunca. Que este año es el año de la victoria. Que este año es año de prosperidad. Que es año que vamos a cegar. Mientras que el mundo dice que no, Dios dice que sí. Y nosotros lo creemos, no somos ilusos. Estamos confiando en la palabra eterna de Dios. Es el Dios de Tomás, es el Dios de Dodo, es el Dios de Mauro, es el Dios de Joaquín, es el Dios de Néstor. Este es nuestro Dios que promete y cumple. ¿Cuál es tu Dios? ¿El Dios del telediario? ¿El Dios del periódico? ¿El Dios chino? ¿Cuál es tu Dios? Entonces, como Jehová, Dios de Abraham, es también Dios de Tomás y es Dios tuyo, es mi Dios, y esto que prometió lo va a cumplir. Entonces, yo voy a poner sus promesas en mi mente, pero voy a poner sus promesas en mis pasos. Lo voy a compartir. Cuando te digan, ¿cómo ves tú el año? El mejor año de mi vida. Este año vamos a encontrar el lugar más maravilloso que Dios diseñó para nosotros, para la nueva iglesia, nueva vida. Pero me dijeron, pastor, pero algunas iglesias se están cerrando. Hay docenas de iglesias que se están cerrando. Nosotros estamos abriendo. Estamos abriendo. En Barcelona nadie puede. Adinael va top, hermano. En París, edificio José Ramón va como una bala. ¿Saben, hermanos? Es impresionante. Es impresionante lo que está pasando. Y porque Dios está cumpliendo sus promesas. Abraham se enfrentó a su realidad y dijo, puro pellejito, estoy muy viejito. Pero se sostuvo como viendo al invisible. Confesó su bendición. Y ¿saben qué, hermano? Lo mejor de todo esto es que no solamente la comprendemos y la confesamos, sino tenemos que caminar hacia su cumplimiento. Dirige tus pasos hacia ella. Por amor a Dios, hermano, no te dirijas hacia planear el desastre. No te dirijas a planear la circunstancia complicada. Dirígete hacia el cumplimiento de la visión. Cuando estamos hablando de recogernos aquí, es el impulso. Es el impulso. Antes de que la flecha se dispare, hay que retrocederla para tomar la presión. Ahora, para eso hay que hacer fuerza. Para eso hay que mantener tenso y tener la fuerza. El otro día estuvimos estudiando acerca del arco de bronce. Es metálico, evidentemente, y se necesita mucha fuerza. Eran los francotiradores de los escuadrones de guerra, porque tenían que tensar muy fuerte, puesto que un arco metálico requería mucha tensión. Igual que el impulso de nueva vida requiere va hacia lo inimaginable para ser certero y dar en el blanco. La promesa de Dios es firme, es fiel y se cumplirá. Usted concéntrese en lo que Dios dijo y no en la circunstancia. Póngase en pie, por favor. Era
las 12 del mediodía. Las facturas estaban desbordando la cuenta de la iglesia cuando habíamos comenzado aquí la construcción. Entre los taladros, la locura del polvero aquí. Yo estaba allí en el medio barriendo, un poco agobiado porque había muchas facturas y ya nos estaban llamando. Y ya se los he contado. Una hermana con una pollera, creo que boliviana, chiquitita, entró con una pollera grande por ahí por la puerta de Argos y me dice: pastor, pastorcito, pastorcito. Chiquitita. Y yo estaba barriendo ahí, ya hay alguien que quiere consejo o algo así. Yo aquí angustiado con la factura. ¿Qué querrá la hermanita? ¿Qué querrá? Se acerca: pastorcito, hola hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y se saca de la mano una bolsita así pequeña, pequeña así. Me la da. Y yo: pastorcito, esto es para las obras y tal. Yo la agarro. ¿Qué será? Llegó la hora de la comida y nos fuimos a comer un bocadillo ahí arriba. Y estando yo solo, me toco ahí me acuerdo de la hermana. Y abro. Y habían anillos de oro y cadenas de oro. En la pequeña bolsita estaba llena de cosas de oro. Yo digo: wow, esto puede ser un dinerito que nos ayude. Y me fui ahí a la venta de oro. 7,000 euros en oro me dieron por eso. ¿Saben, hermano? Yo no sé ahora mismo cómo está su vida y en lo que usted está confiando. Pero cuando buscamos al Señor, cuando nos acercamos a sus promesas, cuando usted se concentra en lo primero, Dios promete que le va a dar. Dios promete que le va a dar. Mire, yo no sé qué está pensando usted en estos días y qué va a hacer, pero yo le invito a que se apegue a las promesas, a que busque al Señor, a que encuentre en la palabra y en la oración una dirección clara.